Buenas, mi nombre es Gilmar Guerra, soy estudiante de maestría en educación. En esta exposición les hablaré sobre los enfoques más utilizados en investigación educativa. El diseño cuasi experimental. Veremos su definición, su historia, las características, lo que estudia de esta tradición, su marco epistemológico, los instrumentos más usados y finalmente los retos e implicaciones que plantea en la investigación educativa. El diseño cuasi experimental se utiliza cuando queremos evaluar el impacto de una estrategia pedagógica, pero no podemos hacer una asignación aleatoria de los estudiantes. En la práctica, en los colegios, ya tenemos unos cursos formados y no es viable separar a los estudiantes al azar. Es decir, ya tenemos los grados 6, por decir algo, tenemos dos sextos, sexto A y sexto B, entonces ya están formados los grados, los salones. Por eso se trabaja con grupos sintácticos. Por ejemplo, un curso recibe una intervención, sexto A por decir algo, y otro sirve de comparación. La clave está en que medimos los cambios con pruebas antes y después de la intervención. Aunque no tiene el control absoluto de un experimento puro, sí podemos acercarnos a relaciones de causa-efecto de una manera más realista. La historia del origen. El origen de este diseño se remonta en 1950 a 1960. En esa época empezó a cuestionarse la rigidez de los experimentos tradicionales, porque en las ciencias sociales y en educación resultaba difícil controlar todos los factores, casi que imposible. Fue allí donde dos personas, Campbell y Stanley, propusieron formalmente los diseños cuasi experimentales en su libro, el título en inglés, que fue publicado en 1963. Desde entonces, este diseño se convirtió en un puente entre el rigor científico y la realidad de las aulas, permitiendo elaborar programas en contextos educativos auténticos. Existen varios tipos de diseños cuasi experimentales. Primero, grupo control no equivalente. Aquí se comparan los grupos como los que mencioné, los dos sextos. Uno recibe la intervención y otro no. Aunque los grupos no sean idénticos, es una buena forma de tratar este tipo de diseño. También está otro método que es las series temporales ininterrumpidas, donde toman varias mediciones antes y después de la intervención, lo cual permite ver si hubo un cambio o la tendencia. O tercero, tenemos cuando hay un solo grupo y hacemos un pretest y un posttest. Es el más simple, donde se miden a los mismos estudiantes antes y después de aplicar una estrategia. Las característicticas más distintivas están, entre sus características más importantes es que no hay aleatorización. ¿Sí? Eso lo diferencia de los experimentos puros. Sin embargo, eso se compensa usando mediciones antes y después, lo que nos permite observar los cambios. Otra característica es que se aplica en contextos naturales, es decir, en las aulas reales, no en los laboratorios controlados. Por eso son tan usados en educación y logran un equilibrio entre el rigor científico y la aplicabilidad práctica. En educación, los diseños cuasi experimentales se utilizan para evaluar programas y estrategias. Por ejemplo, si queremos medir un nuevo método de enseñanza en matemáticas, para ver si mejoraron los resultados, o si el uso de las tecnologías como las aplicaciones, los robots, dispositivos, aumenta la motivación en los estudiantes. Entonces, también se usan para evaluar la eficacia de los programas de formación docente o de cambios curriculares. En resumen, estos son muy versátiles para estudiar intervenciones educativas en la práctica. Marco epistemológico. El marco epistemológico del cuasi experimental es principalmente positivista y postpositivista. Parte de la idea de que la realidad puede ser medida objetivamente o mediante datos y que esos datos nos ayudan a establecer relaciones de causa-efecto. Se centra en lo cuantitativo, entonces realizar pruebas, encuestas, mediciones,
Sin embargo, el pospositivismo reconoce que siempre habrá limitaciones en la educación, pues no podemos controlar todos los factores. De ahí la necesidad de ser crítico y transparente en los análisis. Instrumentos, técnicas de investigación. Los instrumentos más usados son las pruebas objetivas para medir el rendimiento académico. Está la escala tipo Likert, que es para evaluar la motivación o aptitudes, las rúbricas de proyectos, para evaluar el desempeño en actividades prácticas, registro de observación estructurada, que es para anotar comportamientos en el aula. Esos análisis se aplican pruebas estadísticas como la TESTUDE, el ANOVA o el ANCOVA, que nos permiten comparar grupos y controlar algunas diferencias inicialmente. Además, es muy importante reportar el tamaño del efecto. Eso nos indica qué tan relevante fue el cambio observado. Retos y limitaciones. Como todo diseño, el cuasi experimental tiene retos. La falta de aleatorización genera riesgo de sesgos. ¿Sí? Los grupos pueden ser distintos desde el inicio. O sea, puedo tener un salón muy bueno y uno muy malo desde el principio. También influyen factores externos como la motivación previa o la experiencia del docente. Por eso la generalización nos va a resultar muy limitada. Sin embargo, las implicaciones son muy positivas, porque es uno de los diseños más usados en la educación porque es viable, es aplicable y realista. Además, permite evaluar programas y generar una evidencia útil para mejorar las prácticas pedagógicas y orientar decisiones institucionales. Para terminar, el diseño cuasi experimental logra combinar el rigor científico con la realidad escolar. Aunque no es perfecto, es muy útil en educación para evaluar intervenciones que buscan transformar el aprendizaje. En mi caso, yo deseo evaluar cómo afecta el comportamiento y la motivación a los estudiantes en proyectos STEM, ¿sí? Que son ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, a los grados 9º y 10º. Entonces, me parece muy viable utilizar este método para mirar cómo los afecta a ellos la motivación y sobre el pensamiento computacional. Muchas gracias.